haya más espacio, pero es que el aforo es el aforo y no podemos correr el riesgo de que nos pueda pasar algo, y la responsabilidad es de Isaac. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta actividad que abre el curso 2014-2015, el quinto curso ya del Aula de Cultura Ontanar. Gracias a Isaac Martín, que nos sigue permitiendo utilizar esta preciosísima sala para nuestras actividades, y gracias a las personas del hotel que nos ayudan para que todo quede perfecto. Yo tengo que seguir dando las gracias, que es mi papel hoy. Yo no voy a presentar a nuestro conferenciante, lo va a hacer nuestra colaboradora y gran amiga Cristina García Oviedo, doctora en Historia del Arte. Y tengo que darle las gracias a las personas que se ponen aquí todas las tardes, a los conferenciantes, en este caso a don Francisco de Paula, porque sin ellos el Aula de Cultura Ontanar pues no existiría, gracias a su generosidad, a su deseo de darnos a conocer todo su conocimiento, y de verdad gracias de todo corazón, en nombre de todos nosotros. Yo no tengo nada más que decirles, solo que al terminar la conferencia vamos a tener un pequeño cóctel para celebrar la apertura del curso. Ya han visto ahí que se está preparando todo en el claustro y están todos ustedes invitados, y esperamos que disfruten de la conferencia y del pequeño cóctel. Pues nada más, yo le paso a Cristina el micrófono para que nos presente al conferenciante de esta tarde. Gracias. Hola, buenas tardes. No sé, ¿se me escucha bien? Hola. ¿No se oye? Sí. Ahora sí. Bueno. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Hace unos años, cuando hicimos el curso de los Trascámara, no sé si alguien recordará que ese curso estaba basado en bibliografía especializada en el tema. Y una de las personas que solía aparecer recurrentemente, varias veces apareció, fue Francisco de Cañas Gálvez, que es la persona que tenemos hoy aquí. Conocéis Ontanar, conocéis San Antonio el Real y sabéis que aquí nos movemos mucho por la amistad, y ese vínculo de la amistad ha hecho que hoy esté Paco aquí, al que tuve la suerte de conocer hace 15 años en un curso que la verdad no tenía nada que ver ni con lo que él estudiaba ni con lo que estudiaba yo, pero siguiendo esa misma mentalidad de historiadores, humanistas, que no solo se centran en su momento y en su espacio geográfico, sino que nos gusta relacionar conceptos y ver qué pasaba en otros sitios y comparar. Bueno, pues un medievalista y una especialista en Compañía de Jesús coincidimos en Yuste durante toda una semana. Así que era cuestión de tiempo que habláramos y que dijéramos, anda, pues eres de Segovia, pues yo también soy de Segovia, y ya desde entonces, pues amigos. Yo estoy muy orgullosa de que esté aquí, porque para mí personalmente, que después de tanto tiempo haya aceptado la invitación, pues queráis que no, es un honor, es un orgullo, pero sobre todo lo que quiero destacar de él es que no solo es un gran especialista en la materia. Lo que vais a escuchar aquí como profesor universitario que imparte docencia en la Universidad Complutense de Madrid, y además de todos los libros que podéis encontrar de él, de hecho dentro de poco se presentará en Segovia su última obra bibliográfica, sobre todo es una persona que está enamorada de su tierra, que eso no le hace perder objetividad como historiador, y que ya veréis cómo, para bien o para mal, los datos que vais a escuchar aquí hoy son completamente inéditos, porque es él el que los está sacando y recuperando de los archivos. No me voy a entretener más, creo que tenemos muchísima suerte todos de que hoy podamos compartir esta tarde con una persona de tanta valía, y bueno, le dejo a él, que es el protagonista. Muchísimas gracias a todos. Y francamente espero que os guste tanto, que él se sienta tan cómodo, para que esta sea solo la primera comunicación o ponencia o charla, como lo queramos llamar, de las muchísimas que haga en este entorno y con Ontanar. Buenas tardes.
emociona todavía más. Es un agradecimiento que hago extensible, como no podía ser de otra forma, a los responsables de Ontanar. ¿Se me oye? Aquí sí, pero aquí que hago extensible a los responsables de Ontanar por darme esta magnífica oportunidad de poder hablar de un tema que me apasiona en un marco absolutamente incomparable como es este convento de San Antonio el Real. Y también, bueno, pues agradecer a Isaac la posibilidad de estar aquí y al público asistente, porque entiendo que un viernes por la tarde venir aquí a escuchar a un individuo que va a hablar del poder real y de la geopolítica de la Castilla de los Trastámara, pues puede considerarse un acto de valentía, en el mejor de los casos. Voy a intentar que esta intervención sea interesante en la medida de lo posible y les voy a poner de manifiesto los datos que actualmente estoy trabajando sobre geopolítica del poder en la Castilla de Trastámara, en un periodo trascendental en la historia de Castilla y, por supuesto, de España, en la que muchos de los aspectos que deslumbrarán durante los siglos XVI, XVII y XVIII se consolidan en estos apretados años que van desde 1369 a 1474. Como les decía, hablar en Segovia para mí es un auténtico honor. Mis ancestros son de aquí, es una ciudad que me he sentido muy atraído desde que era pequeño por su pasado histórico, absolutamente envidiable, y también porque hay algunos aspectos personales de esta intervención que me han recordado tiempos pasados. Antes de conocer a Cristina, en el año 1999, una fría mañana del mes de marzo, me acerqué solo al archivo municipal y tuve contacto por primera vez con algunos de los documentos históricos que se custodian en el archivo municipal. Quedé deslumbrado, os lo tengo que confesar. Y me vine solo con mi coche, era un coche viejo que daba pocas posibilidades, a riesgo de haberme quedado sin llegar. Me pasé un par de horas observando la fachada de este magnífico convento. Esto fue en marzo de 1996, pocos días después iniciaba mi doctorado sobre esta época histórica. Creo que fue una comunión que hoy quizá culmina, ¿no? Muchos años después. Bien, hablar de Segovia, hablar del poder real es toda una realidad. Es una vía de investigación amplia, creo que en el caso español, castellano, es inédita. No quiero acarrearme los méritos, pero no somos muchos los que buscamos en los itinerarios de los reyes bajo medievales dinámicas de poder muy interesantes que nos ayudan a comprender lo que pasó tiempo después y probablemente lo que pase hoy día, ¿no? En este agitadísimo marco político que no es consecuencia en modo alguno de la casualidad. Yo he decidido, para hacer más asumible las palabras que les voy a decir, dividir esta intervención en tres aspectos o tres capítulos o tres apartados esenciales. El primero se titula Segovia, centro político administrativo de los Trastámara, en Castilla. La segunda parte es los aposentos reales. Cuando la corona viene a Castilla, a Segovia, se ubican en determinados sitios, y no es en modo alguno tampoco casual que lo hagan en algunas ocasiones en Alcázar, en determinados monasterios, conventos, o palacios de recreo que proliferaron a finales de la Edad Media en los entornos segovianos. Y luego el tercer apartado, que se llama la incidencia de las visitas reales. En los tiempos pasados, la visita de los monarcas, lejos de suponer una alegría para las ciudades, suponía que la mayor parte de las veces quebraderos de cabeza por los gastos económicos. Las ciudades se endeudaban a unos niveles absolutamente increíbles y se tardaban no solo años, sino décadas en saldar esas deudas simplemente para hacer una celebración, un recibimiento que podía durar 2 o 3 horas. Bien, Segovia como centro político administrativo. Aquí nos encontramos con unas realidades ya desde el siglo XIII que van a marcar el devenir histórico de Castilla y de España. El hecho esencial de la toma del Valle del Guadalquivir por Fernando III en la estrecha franja de tiempo que transcurre entre el año 1236 y 1248, con las tomas sucesivas de Córdoba, Jaén y Sevilla, bueno, Córdoba, Sevilla y Jaén, va a marcar en la geopolítica castellana un antes y un después. La frontera con los reinos del Islam, con los reinos cristianos, se traslada decenas de kilómetros al sur. Por lo tanto, los antiguos núcleos de poder de la corona asturiana y altomedieval castellana se desplazan de Zamora, León, Santiago de Compostela, incluso Burgos, a espacios del centro peninsular. En esos momentos, Segovia ocupa un puesto discreto entre las ciudades relevantes de Castilla. Está muy eclipsado por el poder simbólico y ceremonial del origen condal que había tenido Burgos. Pero ya a partir del siglo XII y XIII hay un núcleo muy interesante, que es Valladolid, que se configura como un rico rival frente a las pretensiones de Segovia de convertirse en una cuasi capital de la monarquía castellana. El concepto de capitales va asociado a los tiempos modernos. Me
refiero a partir del siglo XVI. La Edad Media no existía en las capitales como las entendemos hoy día, porque las cortes son itinerantes. Sin embargo, Segovia tiene un peso importante en la corona. Tiene un obispado poderoso, sufragáneo de Toledo, es decir, dependiente de la Iglesia toledana, pero muy relevante. Se forma un eje político que, arrancando en Burgos, discurre por Palencia, Valladolid, algunas localidades vallisoletanas como Medina del Campo, Tordesillas, pasando por Segovia, otro grupo de poblaciones en torno a Madrid, fundamentalmente la Villa de Madrid, muy emergente, Toledo y Sevilla, que se convierte en la capital, en la frontera de la gran lucha centenaria que es la Reconquista española. Bien, Segovia es tímido en el siglo XIII su peso político. A partir de 1300, las pretensiones de la monarquía castellana son de centralización del poder. La idea del Estado centralizado hoy día está en clara contraposición de la realidad política que vivimos en España, no hace falta insistir en ello. Pero en los tiempos bajomedievales y en la época moderna, la centralización del poder era un sistema político extraordinariamente moderno. Les pongo una anécdota. Cuando llega Felipe V a España en 1700, primer rey de la Casa de Borbón, el sistema de centralización de poder significó un revulsivo para la economía y la sociedad española, muy anquilosada en la división que había en reinos, que había supuesto la monarquía de los Habsburgo, que era a su vez heredera de los antiguos reinos hispánicos. Por lo tanto, en fechas tan tempranas como principios del siglo XIV, nos encontramos con una vocación de la corona por hacer de la corona, del Estado, un centro ubicado en un determinado sitio. Esto confiere estabilidad a los gobiernos. No perdamos de vista nunca que las monarquías medievales son muy débiles. Quizá alguno de ustedes haya pensado una vez que los monarcas medievales eran poderosos, que sus cortes esplendorosas y que era un poder absolutamente incuestionable. Nada más lejos de la realidad. El caso de reyes depuestos por nobles o eclesiásticos poderosos no es que sea una constante en la historia de Castilla, pero es bastante frecuente. Nos parecería ahí bastante inquietante que se le pusiera un rey para satisfacer los intereses particulares de unos cuantos, ¿no? Segovia, por esta ubicación geográfica en torno al centro de la península ibérica, va cobrando fuerza. Les voy a dar algunos datos que van asociados siempre a monarcas claramente reformadores. Por ejemplo, el rey Alfonso X el Sabio es un rey que muere en 1284, se lo digo para que se ubiquen ustedes cronológicamente. Es un rey que, aunque vive en la plena Edad Media, en los inicios de la Baja Edad Media, es un rey claramente prerrenacentista, y yo incluso me atrevería a decir que es un rey moderno en sus planteamientos políticos, porque pretende que el poder real sea el único poder que hay en Castilla. Ahí están sus ordenamientos jurídicos, las partidas alfonsíes, el espéculo y sobre todo ese fuero real, que yo me atrevo a decir que es una especie como de constitución muy lejana en el tiempo. Por supuesto, estas reformas tan centralizadoras y tan fortalecedoras del poder real fracasarán, y los años finales del reinado de Alfonso X el Sabio serán para él un infierno, no solo por las enfermedades graves que padeció, sino porque una parte de la nobleza se sublevó contra él apoyando a su hijo Sancho. Es curioso, y en modo alguno casual, que en este reinado tan reformador, Segovia se va decantando como una ciudad en la que los monarcas se sienten muy a gustos, por esa ubicación geográfica. En ese reinado de Alfonso X el Sabio, en que se unen un total de 12 veces las Cortes de Castilla, los parlamentos, 3 lo van a hacer en Segovia, y además recorren su reinado cronológicamente. Una es en 1256, en ese año el rey estuvo en Segovia y aconteció un suceso bastante interesante que relata Colmenares, y es que cayó un rayo en la torre del Alcázar, la antigua torre, y a pique estuvo de matar al propio rey. Y algunos en aquella época interpretaron como un designio divino de las pretensiones del monarca por reformar y acabar con los privilegios de algunos. Pues ese año reúne Cortes en 1256, también la reúne en los años 1276 y 1278. Es decir, 3 ocasiones en las que Segovia se convierte en sede de la Corte y de las Cortes de Castilla es bastante relevante. Bien, esa tendencia durante los reinados siguientes se va a ver mermada por un acontecimiento, por una sucesión de acontecimientos políticos muy interesantes, y es que hay una consecuencia seguida en varios reinados de minorías de edad. Los monarcas mueren muy jóvenes, los herederos son niños, se forman consejos de regencia que están manipulados muchas veces por los poderosos en su afán de intentar ocupar parcelas de poder y, por qué no decirlo, de rentas y de bienes patrimoniales, ¿no? Una vez que la corona consigue afianzarse, el primer intento de afianzamiento del poder real va a ser en época de Alfonso XI, monarca al que he dedicado una publicación recientemente,
Alfonso XI lo va a intentar, pero no lo va a conseguir. Probablemente porque no tuvo ni la capacidad personal, ni tampoco el asesoramiento de una élite de profesionales que sí aparecerán de forma muy notable en los Trastámara, que son los letrados, es decir, gente con formación jurídica que ayudar a los monarcas en su tarea de gobernar más y mejor. Bien, una vez que ese problema de afianzamiento del poder real, que Alfonso XI fracasa, su hijo Pedro I va a intentar culminar y también va a fracasar precisamente por la contundencia de las medidas, los Trastámaras llegan al poder aparentemente muy débiles, porque se trata de una dinastía de origen ilegítimo. Enrique II, el primer rey de la Casa de Trastámara, es un rey que es bastardo de Alfonso XI. Y por lo tanto su origen siempre puede ser utilizado por los sectores poderosos como un arma de doble filo. Se puede decir al rey que si no se somete a la voluntad de los grandes eclesiásticos, de los grandes señores de Castilla, ese argumento de hijo ilegítimo puede servir para deponerle como rey. Bien, por eso a Enrique II se le va a llamar el Enrique II el de las Mercedes, porque fue un hombre liberal para su época en el sentido de que fue muy generoso. Una parte notabilísima del patrimonio de la corona en esos años se va a gastar en satisfacer pretensiones personales. Pero el hecho relevante de este reinado, que todavía hay que ver con nuevas perspectivas, es que Enrique II va a ser consciente, y si no lo fue, lo fue a sus letrados, y en el caso de que fueran sus letrados, el mérito está en saberse de rodear de profesionales de alta capacidad, lo que podíamos hoy decir los funcionarios del Estado, le van a plantear al rey una serie de reformas burocrático-administrativas que van a corregir, en la medida de lo posible, esa debilidad legítima de la ley. Y es crear nuevas instituciones que sirvan como sostenes muy firmes de ese nuevo Estado moderno que se empieza a pergeñar en estos años. Les voy a dar algunos datos para que vean ustedes cómo no es casualidad todo lo que está pasando. Enrique III es coronado en Calahorra en 1366, mientras su hermanastro Pedro I todavía es rey de Castilla. Podemos decir sin problemas que estamos ante un golpe de Estado, claramente. Lo primero que hace el rey ese año es reunir cortes en Burgos. La ciudad tampoco es una ciudad elegida al azar, es una ciudad con una carga simbólica de mucha vinculación a la corona. Los espacios están muy medidos y la coronación se hace en el monasterio de las Huelgas de Burgos, monasterio que es Panteón Real de Castilla. Se está lanzando un mensaje a los interlocutores que había en aquella época de decirles que a pesar de que se ha proclamado rey, estando el rey legítimo vivo, hay una serie de argumentos que le sustentan. Bien, ese año el rey reúne cortes en Burgos y lo primero que va a hacer es fortalecer algunos aspectos de la gobernabilidad del reino. Es decir, el rey cede patrimonio, pero también afianza las bases del nuevo Estado. Esto es muy importante. Y finalmente, en 1369 se acaba la guerra civil entre los dos hermanos, guerra fratricida, y lo que hace Enrique II, después de acabar con la vida de su propio hermano, con sus propias manos, es reunir cortes, de nuevo esas cortes, esos parlamentos medievales, en la ciudad de Toro, en Zamora. Lo que se hace en ese momento es organizar la Audiencia Real. Luego les hablaré algo más de ello. ¿Qué es la Audiencia Real? El órgano supremo de administración de justicia. Reformarlo y modernizarlo. Esto encierra un lenguaje poderosísimo. ¿Por qué? Porque uno de los pilares del Estado, incluso hoy día, es la justicia. Si se gobierna con justicia, la monarquía es más poderosa. De modo que si en algún momento estos nobles o estos eclesiásticos deciden que el rey por sus orígenes ilegítimos tiene que ser destronado, tendrá un amparo en un Estado moderno que le sostendrá en el trono. Y la prueba es que la monarquía trastámara, a pesar de sus orígenes legítimos, se terminó imponiendo definitivamente unas décadas después. No sé, me preguntan muchas veces mis alumnos en clase que si esto el rey lo sabía, pues no lo sabemos, ni lo sabremos nunca. Pero lo cierto es que pasa y los resultados históricos están ahí. Y a partir de ese reinado tan renovador, tan reformador, que solo dura 10 años, de 1369 al 79, o 13, si tenemos en cuenta que desde el 66 él se hizo llamar rey de Castilla, Segovia empieza a tomar unas posiciones muy relevantes. Si reformador es Enrique II, es más reformador todavía su hijo, Juan I, que también vive muy pocos años. Solo reina 10 años, de 1379 a 1390, 11 años. Es curioso, y creo que no va en modo alguno fuera de lugar, que en aquellos años de crear las reformas, Segovia se va adecuando a esa monarquía trastámara como el lugar idóneo para que estas reformas administrativas se plasmen. Es el eje político esencial. De momento, Madrid, que empieza a reclamar su espacio político, y Valladolid están soterradas. Les voy a dar algunos datos.
Entre los años 1383 y 1399, ya en la época de Enrique III, las Cortes castellanas, y con el caso que les he comentado antes de Enrique II, les he puesto de manifiesto como la elección de estos lugares no era casual ni capricho, les elegía a unos lenguajes políticos que hoy día son bastante irreproducibles. Se va a reunir las Cortes de Castilla 5 veces en Segovia, 15 años, una media de una vez cada 3 años. Se las paso a describir muy rápidamente porque si no, no me va a dar tiempo. En el año 1383, estas Cortes son importantísimas, porque un acto tan importante como es la correcta medición del tiempo se establece en las Cortes segovianas, entre otras reformas. Hasta ese año, en Castilla se medía el tiempo por un sistema de medición que es la era hispánica, que significaba un desajuste con el cómputo actual de 38 años. Esto significaba que había, incluso en los propios reinos cristianos peninsulares, muchas formas de definir el tiempo, y por lo tanto, esto declara cuestiones políticas, diplomáticas, podía traer problemas. Se establece que a partir de ese momento, de 1383, el tiempo se contará los años por el año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice. Pero hay una pequeña salvedad. El tema de medición del tiempo todavía es muy imperfecto. El año no cambiará el 1 de enero, será el primer año, sino que el primer día del año será el 25 de diciembre, coincidiendo con la natividad de nuestro Señor. Es un intento muy serio de tener una medición del tiempo bastante coherente. Bien, se reúnen también Cortes en 1386, importantes, porque el año anterior el rey había reunido Cortes. Es un rey que reúne mucho los Cortes porque es un rey muy moderno, quiero decir parlamentario entre comillas. Todo lo que reformaba lo sometía a la votación de las Cortes, lo cual nos induce pues a pensar en comportamientos muy modernos. En el año 86, en Segovia, se reúnen las Cortes y se aprueban las ordenanzas del Consejo Real. Otro de los pilares importantes del sostenimiento de esta monarquía que están consolidando estos monarcas. El Consejo Real es un órgano que hoy día sigue vigente y se llama Consejo de Estados. Esta semana han tenido una participación decisiva en el tema de Cataluña. Es un consejo asesor con carácter no vinculante. Son un grupo de letrados, de personas instruidas en derecho, que se encargan de decir al rey por dónde tiene que ir. Por lo tanto, son personas de mucha confianza. Es interesante, están muy bien elegidos todos. Había consejeros reales que eran simbólicos, por ejemplo, el arzobispo de Santiago, el arzobispo de Toledo, la mayor parte de la grandeza eran asesores, pero quienes asesoran de verdad a los monarcas son los que llaman letrados, gente que viene de las universidades de Salamanca, muchos han pasado por universidades de prestigio en Europa como Bolonia, París, y conocen bien el derecho. Esta idea que hoy día se habla tanto de ajustarse a la ley no es nueva, en absoluto. En tiempos bajo medievales ya aparece. Bueno, pues en esas Cortes el rey aprueba ante sus procuradores esas nuevas ordenanzas de ese consejo, que va a tener un peso esencial en la gobernabilidad de Castilla. No hace falta decir que por estos años muy república. En 1390 se reúnen de nuevo las Cortes en Segovia, y además no solo se reúnen las Cortes, sino que se dictan unas ordenanzas de ese Consejo Real que se había formado en 1385. Se equipara a los cuadros de esa administración de un Consejo de Estado de personas adecuadas, y se dictan además unas normas para que nadie se salga de ellas. Son gente que está sujeta a la corona, son gente que está muy bien elegida. La mayor parte tienen orígenes en lo que en la época se llamaba oscuros, significa que eran de origen converso, probablemente habían sido judíos y habían conseguido una cierta fortuna al servicio de la corona, de modo que todo lo que tengan se lo deberán siempre al rey, por lo tanto nunca les traicionarán, porque toda su fortuna, su prestigio, su ascendencia social, su ascenso social se deberá precisamente al servicio de la corona. En ese año se reúnen esas Cortes que son determinantes. Luego se reúnen dos veces más en Segovia, en los años 1396 y 1399, que son años en los que la monarquía de Enrique III se va configurando, se va armando de poderes cada vez más, entre comillas, autoritarios, que van consolidando ese programa de gobierno fraguado en tiempos de Enrique II y de Juan I. Por lo tanto, a la altura del año 1400, finales del siglo XIV, principios del siglo XV, Segovia se ha configurado como uno de los centros burocrático-administrativos más importantes de Castilla. En estos momentos puedo asegurar que está por encima de lo que es Madrid y de lo que es Valladolid, la ciudad que terminará arrebatando a Segovia ese carácter institucional de la corte, ¿no? Los primeros años del siglo XV en Segovia son trepidantes.
Se produce un hecho esencial en 1406, es que Enrique III, muy enfermo desde unos años antes, tenía problemas de cálculos, no sé si biliares o renales, pero le ocasionaron problemas muy graves de salud, hasta un punto de que en determinados momentos no podía ni gobernar, y precisamente se dudó de sus letrados para gobernar, ¿no? Muere en 1406, curiosamente el día de Navidad, en Toledo, preparando una campaña contra los musulmanes. Bueno, en la época esto fue un acontecimiento, era un designio divino, de que el rey preparando la cruzada. Bien, inmediatamente después se forma un consejo de regencia, encabezado por la madre del rey niño, la mujer de Enrique III, Catalina de Lancaster, y el hermano del rey fallecido, el infante don Fernando, que luego más tarde se conocerá como Fernando de Antequera, que tomó Antequera a los musulmanes, y que en 1412 se convertiría en rey de Roma. Inmediatamente, y sin dar tiempo a que haya posibles movimientos, el rey en ese momento, Juan II, tiene 1 año y medio, la situación de la corona es de gran debilidad, las instituciones empiezan a funcionar. Ahora que se habla estos días tanto de las instituciones como garantes de estabilidad y de buen gobierno, al principio del siglo XV lo sabían. En 1407, la ciudad elegida para dirimir las diferencias entre los regentes, Catalina de Lancaster y Fernando de Antequera, es Segovia. Y no es una ciudad que se elija al azar, cuando el rey había muerto en Toledo. Pero esa situación de centro peninsular, con ese poderoso alcázar, que sirve de refugio por si las cosas se ponen bastante feas, es el sitio idóneo para que estas cortes se desarrollen. Estas cortes, por lo tanto, son importantes. Sabemos que no solo el infante, Catalina y el propio rey se aposentaron en Alcázar, también sabemos que se hospedaron en el Palacio Episcopal de Segovia. Las residencias religiosas eran muy frecuentes en la Edad Media. Por lo tanto, en 1407 se puede decir que Segovia se convierte en el centro político no solo de Castilla, por la relevancia de los personajes que intervienen en estos acontecimientos. Toda Europa estaba pendiente de lo que pasaba en Segovia. Podemos decir que Segovia se convierte en una capitalidad de lo que son los reinos hispánicos de esa época. Bien, sabemos que en 1410 hubo otras cortes en Segovia, relevantes porque se pedía dinero a los procuradores, a las villas y a las ciudades, para que don Fernando, el infante, iniciase la campaña contra los musulmanes encaminada a tomar Antequera. Antequera, en la provincia de Málaga, es una cuña, de modo que casi dividía el reino de Granada en 2 partes y asestaba un golpe definitivo a los musulmanes de Granada. Y de esas cortes no hay mucha información, pero sabemos que el rey Juan II, que en ese momento tiene 5 años, se aposentaba en el Alcázar durante algunos días y también en el Palacio Episcopal de Segovia. No solo acontecimientos políticos de relevancia, Segovia además se va rodeando de estas instituciones que tanta estabilidad están dando a la corona. Sabemos que a principios del siglo XV, finales del siglo XIV y principios del siglo XV, la Chancillería o la Audiencia, esta audiencia que ha perfeccionado Enrique II tanto, se asienta en Segovia. La tendencia es que la audiencia, el órgano máximo de administración de justicia, fuera un sitio que estuviera ubicado en un lugar fijo. Esas son las pretensiones porque eso garantiza la estabilidad. Todavía sigue siendo muy itinerante, suele acompañar a los reyes. Pero en 1410 las Cortes establecen que la Chancillería y Audiencia del Rey Nuestro Señor esté al menos 6 meses en Segovia, lo cual le confiere bastante estabilidad. Imagínense ustedes que tuvieran un pleito en 1410 y tuvieran que buscar los tribunales por toda Castilla. Uno no sabía dónde estaba el rey y tenía que buscarlo en las distancias, eran igual que ahora, pero en aquella época se hacían a mula, a caballo o a pie. Por lo tanto, esto dificultaba la administración de justicia, uno de los poderes esenciales de este nuevo Estado. Ese asentamiento en Segovia durante tantos meses al año confiere a la corona, al Estado, a la justicia, una estabilidad importante, ¿no? Bien, esa audiencia y chancillería, finalmente, después de muchos debates, se terminará asentando definitivamente en 1442 en Valladolid, donde ha permanecido hasta la desaparición del antiguo régimen, en 1835. Pero Segovia gozó en estos años de un protagonismo importantísimo. Por otra parte, las instituciones cada vez residen con más frecuencia en Segovia. Hay una tendencia que el rey puede estar en Andalucía, guerreando con los moros, pero no tienen por qué acompañar en los tribunales de justicia. No es necesario. Los tribunales de justicia o la Cancillería Real, que se dedica a redactar las cartas que van firmadas por el rey, no tienen que guerrear, tienen que
administrar. Y hay una tendencia que estos organismos tan importantes se vayan concentrando en el centro de la península ibérica. En estos años, entre 1390 y 1420 aproximadamente, Segovia es la gran protagonista, ¿no? Siempre hay un momento puntual en el que aparece Valladolid, Madrid, incluso Toledo, Tordesillas, medio del campo, pero de forma bastante puntual, ¿no? Aparecen grupos dentro de estos letrados, en estas ordenanzas emanadas del Consejo Real, que van cobrando una fuerza importantísima. Por ejemplo, los escribanos de cámara, que aparecen al socaire del Consejo Real. Los escribanos de cámara son los antecedentes más lejanos de lo que van a ser los secretarios. Son las personas que guardan los secretos del rey. El rey no tiene por qué enterarse de todo lo que pasa, es imposible. Castilla en esta época ya es muy grande, tiene relaciones diplomáticas con toda Europa y necesita que haya gente que le prepare los documentos. Los documentos los firman los monarcas y muchas veces no saben ni lo que firman. Bueno, pues ese cuerpo de escribanos de cámara va a tener un punto importante de arranque en las Cortes de Segovia del año 1390. En cierto modo, nuestra ciudad se convierte en impulsor de una de las medidas más exitosas. Los secretarios hoy día, en el ámbito de la administración del Estado, tienen un peso relevantísimo. El invento no es nuevo, es un invento bajo medieval. Nosotros comentaba que muchas de las fórmulas de gobernación que hay hoy día vienen de tiempos bastante pasados. Segovia en estos años se va cargando de acontecimientos cada vez más relevantes. Por ejemplo, en el Alcázar de Segovia, un dato más puntual, relevantes políticos y también religiosos, en esta época estrechamente unidos. No se sabía dónde empezaba una cosa y dónde acababa la otra. En 1395, por ejemplo, la reina Catalina está en el Alcázar de Segovia, concretamente el 10 de agosto de ese año, y firma la concesión de tierras para que se levante un monasterio en Santa María la Real de Nieva. Y la monarquía se enriquece con esas instituciones, pero también con estos gestos de patronato, de mecenazgo artístico y cultural, se va fortaleciendo. Los reyes ya no son solo prestigiosos porque ganan batallas a los moros, que es muy importante, no se lo puedo negar, pero también son muy importantes porque apoyan a las fundaciones religiosas, es decir, apoyan a lo que es la difusión de la cultura. La monarquía se va enriqueciendo con letrados y con intelectuales en su corte. De momento, en el siglo XV van a convivir, con un peso más o menos idéntico, la pluma con la espada. En el XVI finalmente ganará la pluma. Bien, no solo Segovia, la actividad institucional y política es tan relevante, incluso los pueblos cercanos a Segovia van asumiendo una parte de la llegada de esos tribunales y de esos órganos de gobierno. Segovia en el siglo XV es un sitio pequeño y no puede asumir la llegada de las cortes de los reyes con decenas o centenares de oficiales, de tribunales que desbordaban sobradamente las ciudades. Aparecen localidades que ustedes conocen como Turégano, que al menos en los años 1402, 1405 y 1406 son los que yo he podido documentar, pero seguramente mucho antes y mucho después siguió haciendo, reúne entre sus muros, entre sus murallas, a la audiencia real y también a las notarías. Las notarías no son las notarías actuales, un órgano de administración económica fundamentalmente, ¿no? Por lo tanto, vemos cómo está desbordando los márgenes propios de la ciudad, ¿no? Segovia es Consejo Real, es sede de las notarías mayores, es decir, de la administración hacendística y también en parte judicial. Sede de la Audiencia Real, muchas veces, y sede también de la Escribanía Mayor de los Privilegios. La Escribanía Mayor de los Privilegios es un organismo dentro de la Cancillería Real, ese organismo que expide los documentos de los reyes, que se encarga de redactar los documentos que son privilegios, concesiones reales. Era esencial que hubiera un órgano destinado al control de esto. Es decir, quien da el dinero es el rey, pero el rey no sabe en esta época ya a quién se lo da, porque se lo da a muchas personas y a muchas instituciones. ¿Quién vigila porque la legalidad de esas concesiones se ajuste al derecho y a las posibilidades económicas del reino? Esa Escribanía Mayor de los Privilegios. Bueno, pues tendrá también su sede en Segovia. Y nos encontramos con aspectos de casi capitalidad a principios del siglo XV en Segovia. Todo esto que les estoy comentando muy de pasada se va a consolidar definitivamente en tiempos de Juan II y de Enrique IV, pero para mí el gran impulsor de toda esta política de reformas y de centralización del poder va a ser el rey Juan II de Castilla. Por muchas razones. En primer lugar, porque es un monarca que reina casi 50 años. Y porque este grupo de letrados que les he comentado que tanto peso tienen,
la época de Juan II alcanzan su esplendor máximo. Probablemente un letrado de la época de Juan II hubiera podido servir perfectamente a Felipe II o a cualquier monarca de la Casa de Austria por su cualificación, su perfeccionamiento y conocimiento de los ámbitos en los que trabajaba. Juan II además tuvo una relación muy desigual con Segovia, como os contaré, porque a partir de un determinado momento no volverá. A partir de 1435, yo que hice la tesis doctoral sobre Juan II, me plantea todavía muchos problemas saber por qué no vino. Pero esa ausencia no responde a un capricho del monarca, sino que, por el contrario, creo que responde a cuestiones políticas de bastante peso, ¿no? Que no les adelanto porque no las tengo todavía seguras, pero seguramente entre un enfrentamiento entre don Álvaro de Luna y el cabildo de la catedral. Les voy a dar unos datos para que vean ustedes la vinculación de Juan II con Segovia, de estancias. Estuvo en 1419, siendo ya mayor de edad, se declara mayor de edad ese año. Es muy importante, se declaró mayor de edad el 6 de marzo de 1419 en Madrid, el día que cumplió 14 años. Uno de los primeros viajes que hace, saben ustedes perfectamente que cuando a una persona se le proclama rey, y lo hemos visto recientemente, los primeros viajes tienen una carga política muy interesante y se dirige muy bien. Esto pasaba en el siglo XV. Y una de las primeras ciudades que visita Juan II es Segovia, porque sabe que ahí están los organismos de control de la monarquía. Llegó ese año. Luego estuvo de forma ininterrumpida en los años 1424, 1425, 1426, 1427 y 1428. Estuvo en enero de ese año en Segovia y en 1428, en febrero, se desplazó hasta Turégano para recibir magníficamente, en una ceremonia muy brillante, a don Álvaro de Luna, que había vuelto a la obediencia del rey. No les explico por qué razones se tuvo que huir, porque si no estaríamos aquí hasta las 11 de la noche. Pero Segovia y sus aledaños, sus espacios cercanos, se convierten, a mediados del siglo XV, en centros de verdadero poder real. Luego llegará también Juan II en 1433, en 1434 y en 1435, que reunió cortes en la ciudad, y no volvió a partir de ese momento, ¿no? Bien, por otra parte, las visitas reales nos evidencian estos intereses por la ciudad, pero es que las instituciones empiezan a trabajar ya también por su cuenta. Su grado de perfeccionamiento es muy notable. En 1425 las Cortes se reúnen en Palenzuela, en la provincia de Palencia, y determinan que la audiencia, vuelven a insistir, que la audiencia real y la Notaría Mayor de Castilla, uno de los órganos supremos de administración de la vida económica, esté al menos 6 meses en Segovia o en Turégano. De modo que ya órganos paralelos a la corona, con cierta vida propia, obedecen a esa tendencia de crear de Segovia un espacio de poder que compite abiertamente con las grandes ciudades de Castilla. Las cosas no acaban ahí, yo tampoco quiero... He tratado los hechos más relevantes. Nos encontramos con que es evidente la tendencia de la corona a hacer de Segovia un centro político, pero hay otro acontecimiento muy relevante. En 1433, concretamente el 20 de octubre, Juan II firma en Segovia unas ordenanzas trascendentales. Esta administración que se ha ido formando en este programa político de la corona para fortalecerla, durante los últimos años se había perfeccionado, efectivamente, pero también se habían empezado a introducir en el comportamiento de los funcionarios corruptelas. Nada nuevo sobre el panorama. El rey es consciente de que si las instituciones funcionan mal, la corona será débil. Y dicta unas ordenanzas en las que se revisa el comportamiento de todos los oficios importantes de la corte. Secretarios, contadores, los contadores son una especie como de ministros de Hacienda, notarios, mayordomos, escribanos de cámara, todos los oficios con responsabilidad política de la corona a partir de ese momento quedan canalizados. Esto era la teoría. Lo importante es que Segovia es el escenario. Las pruebas nos demuestran, y los documentos, que esta ordenanza no se cumplió, porque sucesivamente los procuradores de las Cortes reclamaban al rey el cumplimiento de esta ordenanza. Pero el hecho de que haya una consciencia por parte de la autoridad monárquica de enmendar los abusos por parte de los funcionarios y de que Segovia sea el centro político de estos impulsos reformadores es bastante significativo. Bien, poder institucional importante, pero también económico. Como ven ustedes, no solo se centra en un aspecto,
si no son todos. La economía, evidentemente que tuvo un papel relevante en Segovia. El sistema de hacendístico de castellano bajo medieval es complejo. Complejo, se empieza a conocer bien por los estudios del profesor Ladero y se sabe muy bien, pero claro, es un sistema muy eficaz para la época, pero muy primitivo a los días de hoy. La gente en la Edad Media, los funcionarios cobraban con muchos meses de retraso porque el dinero se movía físicamente. Es decir, si hay que llevar dinero desde Segovia a pagar a un oficial del rey en Sevilla, el dinero va físicamente desde Segovia a Sevilla y puede tardar tiempo. Pero había una muy buena organización. No quiero cansarles cómo funcionaba el sistema de arrendamiento de las rentas. La riqueza del reino se valoraba en una cantidad determinada, de varios millones de maravedíes, lo que se llamaban cuentos. Lo que hacía la corona para tener liquidez y poder pagar era arrendar estas rentas a un arrendador mayor para toda Castilla. Y se establecía una determinada cantidad. Fundamentalmente estos arrendadores eran judíos, pagaban ese dinero a la corona. Imagínense ustedes el nivel económico de estas personas para poder pagar al Estado. Y luego estos arrendadores se encargaban ya de cobrar el dinero dividiendo Castilla por diferentes partidos territoriales. Bastante complejo. ¿Qué pasa? Que estas subastas, a ver quién pagaba más dinero, se hacía por una forma de subasta, se hacían en los grandes núcleos de poder de Castilla. Por ejemplo, Medina del Campo, en época de Enrique IV, Valladolid. Pero curiosamente, no todas, pero una parte muy significativa de estas subastas, en las que estaban los grandes financieros, la élite económica de Castilla, tuvieron lugar aquí en Segovia. Es decir, nos encontramos con que no solo las visitas reales, sino también las reformas administrativas y el control económico de Castilla, que es lo que va, en definitiva, a hacer viable todas estas reformas, tienen lugar en Segovia como lugar de referencia, ¿no? Bien, por darles un último dato de los muchísimos acontecimientos que hacen de Segovia un centro absolutamente imprescindible para entender el poder en Castilla en esta época, ¿no? Les he comentado como algunas de estas instituciones, aunque con tendencias centralizadoras, son itinerantes. La corte se mueve mucho y acompañan al rey, ¿no? El rey es consciente, Juan II y sus letrados, que es necesario que esta documentación que acompaña a los monarcas se ubique en un determinado sitio. Imagínense ustedes trasladar carretas enteras con legajos de documentación, alguna ya centenaria, de un sitio a otro. No solo por la incomodidad y lo problemático. Imagínense un traslado de Segovia a Sevilla, por caminos que no eran, en fin, las autovías de hoy. En la pérdida de los documentos, se podían mojar, se podían quemar, se sabe muchas veces que desaparecieron, manipulación de los documentos. En julio de 1437 Juan II quiere crear un archivo. Y adivinen ustedes dónde pretende ubicarlo. En Segovia, en la planta baja del Alcázar. Bien, todos estos elementos nos evidencian que Segovia, con su Alcázar y con su rey, que es un gran amante de Segovia, van a hacer de esta ciudad un núcleo político, ¿no? Bien, hacia 1440 Segovia probablemente es la ciudad más prestigiosa. En este momento Valladolid empieza a mostrar sus armas, Madrid también, pero Segovia se convierte en una especie de capital de la corona castellana, ¿no? Hay dos acontecimientos importantísimos en 1440. Por una parte es la boda del heredero de la corona, Enrique IV, ha cumplido 15 años y es el momento de casarle, porque urge la descendencia. Y se le casa con una princesa navarra, con Doña Blanca, y Juan II quiere que su hijo, desde ese momento, proclamado mayor de edad y casado, empiece a ejercitarse de forma activa en el gobierno, en lo que se llamaba regir. Regir no es exactamente gobernar como lo entendemos hoy día, es una dimensión del poder diferente a la actual. Y su padre le va a conceder una ciudad de realengo, que pertenecía a la corona, no pertenecía a ningún noble ni a ningún señor eclesiástico, le va a conceder la ciudad de Segovia en 1440. El documento que se conserva en el archivo municipal de Segovia está aquí. He hecho un resumen, es la primera y la última de las páginas. Aquí ustedes pueden ver la firma del rey, yo el rey, y luego la firma de su hijo, bueno, yo el príncipe, firmaban con el título que tenían. El acuerdo es ratificado
por uno de estos letrados imprescindibles para entender esta época, el doctor Fernando Díaz de Toledo, relator, secretario, oidor real, consejero real, de todo un poco. Era converso. Es decir, probablemente él incluso judaizaba de forma oculta. Pero son estas personas que se imponen en los gobiernos de Castilla por su eficacia. No es un gran señor, ni es un gran eclesiástico, es un funcionario eficaz. Bien, les estoy hablando de acontecimientos institucionales y políticos de Segovia. Claro, ¿dónde se ubica la corte cuando viene? Porque, claro, esto tiene que tener un marco adecuado. No se puede entender una ciudad con esta primacía institucional sin entender unos aposentos dignos de la condición real, ¿no? Por supuesto, la cabeza de estos marcos arquitectónicos se encontraba en el Alcázar de Segovia, que desde tiempos altomedievales, después de la toma de la ciudad, a finales del siglo XI por Alfonso VI, se convierte muchas veces, no siempre, en el marco en el que los reyes van a aposentarse. El Alcázar de Segovia, bueno, luego se lo enseño porque quiero comentarle una cosa más. El Alcázar de Segovia, el aspecto que tenía en esta época es muy diferente al que tiene hoy día. Ha habido reformas importantes, muchas de ellas en época de los Austrias, que han cambiado el aspecto. Probablemente era un alcázar, un castillo dentro del marco urbano, por eso se llama alcázar, mucho más pequeño que el actual, ¿no? Sabemos que el rey estuvo en 1407, en el 10, también sabemos que estuvo en el 1412, incluso en época de Enrique IV, entre los años 1454, inmediatamente después de llegar al trono, y luego durante los años 1458 y 1465 se acometieron obras de reforma y de mejora. Se trataba de adecuar el antiguo castillo con reminiscencias románicas a un palacio de corte mudéjar mucho más moderno. De la antigua fortaleza con carácter eminentemente militar se pasa más al palacio de corte claramente proto-renacentista. Por lo tanto, muy adecuado a las nuevas formas de entender el poder de la época. Hay algunos datos que quizá a ustedes les digan pocas cosas, pero yo se los voy a explicar. Sabemos que en 1465 se destinó un presupuesto. Esta es una imagen del Alcázar en 1681, ¿no? Es una de las más antiguas que he podido encontrar yo junto con la imagen que he puesto de cabecera cuando he empezado a hablar, que es de 1562, ¿no? Bien, se adjudicó un presupuesto en 1465 de nada más y nada menos que de 300.000 maravedíes. ¿Cómo sabemos que es mucha o poca esta cantidad? Les puedo hacer una comparación, es como sabemos si estas cantidades eran abultadas o no. La cantidad de dinero que cobraba el presidente del Consejo Real de Castilla en esta época, y era un sueldo que hoy podríamos calificar de millonario, eran 30.000 maravedíes al año. Esto es 10 veces más a un sueldo que ya era muy prestigioso y muy elitista para la época, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con que el poder es consciente de que tiene que adecuar esos marcos donde vive a la grandeza de la corona. Muchas veces me han dicho, bueno, había mucho derroche. Efectivamente, podemos hablar de despilfarro. Pero es que este despilfarro no estaba en consonancia con un concepto hedonista de la vida de vivir rodeado de lujo. Se considera en esta época, cuando el poder va acercándose al poder absolutista de las monarquías renacentistas, que cuanta más magnanimidad, riqueza, boato y ceremonia, más poderosa es la monarquía. Por lo tanto, lo que se pretende con este tipo de obras en el Alcázar es fortalecer la imagen de la corona y que los viajeros que vengan a Castilla, los embajadores o quien sea, vean al rey en un marco magnífico. Por ejemplo, esto también se hizo en Madrid, en el Alcázar antiguo de Madrid, y además allí se ponían unas puestas en escena absolutamente impresionantes. Consta que en 1434 llegaron a Madrid los embajadores del rey Carlos VII de Francia para pedir ayuda al rey Juan II. Juan II les recibió en un trono magnífico, en un sitial elevado, rodeado de color carmesí, propio de la realeza, y a sus pies un león manso. Esto lo que está diciendo a los embajadores que lo captaban es que este es el poder. Si esto lo rodeas de un marco arquitectónico magnífico, ese poder es mayor, intimida bastante más, que es de lo que se trata, ¿no?
Bien, la fortaleza siguió siendo lugar de residencia regia con cierta frecuencia hasta la época de Felipe III. Sé que en junio de 1599 se cometieron obras internas para adecuar la estancia del reino. Bueno, algunos de los palacios más, no solo Segovia es muy poderosa la ciudad y no solo se ciñen los aposentos reales al alcázar. El Palacio Episcopal de Segovia también fue sede frecuente de la corte. Esto se entiende porque estamos ante monarquías profundamente cristianas y católicas y la convivencia con eclesiásticos, aunque si se puede evitar, mejor, porque es lo que se evita es el choque de poderes, el choque de trenes que se dice tanto últimamente, pero suelen ser palacios también magníficos, en los que muchas veces estos monarcas llevan una vida de retiro y de sosiego alejada de los negocios políticos. Aparece también el monasterio de San Francisco de Segovia, muy puntualmente. Sabemos que en 1407, concretamente el 7 de enero, el infante don Fernando, cuando llega desde Toledo a Segovia, se aposentó allí. Yo no he podido seguir más pistas de este convento franciscano, pero en algunos palacios... No, no es este. No es este. No es este. Es otro. Este es fundación de Enrique IV siendo príncipe. ¿El de la academia? Es este. Bueno, luego lo comento. Sí, venga, ya tenemos debate. En algunos monasterios los reyes se habían hecho unos palacios paralelos. Por ejemplo, el más conocido de todos fue el de Guadalupe. Se sentían tan cómodos rodeados de los monjes que se hacían un palacio. Desgraciadamente el de Guadalupe fue demolido en 1835 con la llegada de los primeros gobiernos liberales que pensaron que aquello era un símbolo del absolutismo y se demolió. Desgraciadamente, un palacio mudéjar interesante que labró Enrique III y que culminó Isabel la Católica. Pero nos aparecen, cuando yo he analizado documentación, pequeños palacios de los que no sé si habrá algún indicio. Por ejemplo, sabemos que en 1419 Juan II estuvo muy poquitos días aposentado en el Alcázar y sí se hospedó en las casas de don Diego Hurtado de Mendoza, quien era su mayordomo mayor en su corte. Era uno de los hombres de relevancia. Muchas veces los reyes vivían con los nobles en sus casas. Es más, Juan II murió en casa en Valladolid, en casa de uno de sus oficiales, Luis García de Morales. Valladolid es un caso particular porque no había un palacio claramente real. Es un caso bastante excepcional, ¿no? Dice la crónica que estuvo el rey allí hasta tiempo, pasando muy notables estancias en casa de don Diego Furta. Y es importante cómo estos espacios de la realeza a veces sirven, pues probablemente para que el rey de primera mano pudiera controlar a los poderosos de la corte, ¿no? Bien, aparecen también otros palacios menos conocidos. Por ejemplo, aparece un palacio enigmático, que es la llamada Casa de la Ribera, o los palacios de Bernuy de Riomilanos. Recientemente se ha publicado un artículo muy interesante, a pesar de que me contradice, pero como lo argumenta es muy bueno, en el que probablemente lo que se había atribuido a los palacios de Balsaín, constructor Enrique III, a principios del siglo XV, en realidad no es Balsaín. Balsaín es una construcción de Enrique IV, como casa de caza, lo que llamó Felipe II el bosque de Segovia. Y esto que se llama Balsaín, en realidad se debía a los palacios que en un lugar indeterminado, al lado del río, y no sé exactamente cuál, en Bernuy de Riomilanos, que tampoco existe, creo, la población, Enrique III, que era un hombre que tenía mucha tendencia a vivir aislado por los problemas de su enfermedad, se hizo un palacio de caza. Yo tengo una carta muy interesante que voy a publicar, que escribe su canciller, Juan Martínez, uno de los letrados de confianza, a la reina Catalina diciendo que el rey ha posado hoy en Segovia y mañana irá a Bernuy de Riomilanos. Es decir, existía un palacio de los que no queda el más mínimo resto conocido. Quizá a lo mejor sean algunas de las ruinas que uno no identifica con un palacio tan antiguo. Bueno, ya para ir acabando, porque no quiero cansarles mucho, aunque yo de esto, como me gusta, pues me podría tirar mucho tiempo. ¿Cómo influía todo esto en Segovia? Yo les estoy mostrando la imagen amable de la corte. Los reyes llegan, corren los toros, enraman las calles, las entoldan, le hacen regalos, le van a recibir a la puerta, sí, ya, pero ¿cómo incide esto en Segovia? Incide de forma muy negativa casi siempre. Las ciudades se empeñaban, querían competir entre ellas a ver quién dispensaba una recepción más brillante.
y tenían que pedir dinero adelantado, que había que pagar. En definitiva, las ciudades se sentían incómodas porque además esto se traducía en poco tiempo en obligar a los pecheros a pagar muchos más impuestos. Y las estancias no solo eran gravosas a las ciudades por las incomodidades de todo este tipo de obras, se demolían casas, sino porque muchas veces los nobles que acompañaban y los señores y los oficiales que acompañaban a la corte ocasionaban graves problemas, entre ellos y con los habitantes de la ciudad. Aunque les parezca increíble, cuando llegaba a la corte, los oficiales se acomodaban o se iban a vivir a casas de particulares. Esto era un problema, tal es así que la corona les pedía unos privilegios que se llamaban de exención de huéspedes. Hay gente que tenía una carta al rey que decía, no, aquí no venga nadie. Muchas veces se cometían abusos que la corona intentaba remediar. Por ejemplo, yo vi un caso muy gracioso, para que vean ustedes lo cuidadosos que eran. En 1503, muchas veces después es en Alcalá, pero funcionaba en todos los sitios igual, la corte estuvo en Alcalá de Henares, la reina estaba muy enferma, la reina católica, y un vecino reclama ante los reyes católicos que los caballos del séquito real se han comido su cebada. Muy indignado. Bueno, pues se le indemnizó con la cebada que se habían comido y una parte de gratificación que la reina le dio para compensar estas molestias. No siempre las cosas eran tan amables. Por ejemplo, en el séquito que acompañó al príncipe Fernando, a Fernando el Católico, cuando llegó a Castilla en 1469 para casarse con Isabel, la corte aragonesa paró en Dueñas, saben ustedes que estaba antes de Valladolid, y uno de los miembros del séquito del príncipe Fernando asesinó a una chica porque la quiso violar y no pudo. La justicia regia se puso inmediatamente y fue arrastrado, degollado y descuartizado públicamente. La corona era consciente de que estas cosas había que impedirlas, pero esto era consecuencia de las visitas reales, ¿no? Por ejemplo, en esa visita que les he comentado de 1419, la llegada alborotaba a la gente. Hoy la imagen que tenemos de un rey es importante, pero en el siglo XV era más, porque Juan II medía 1,90, era un hombre enorme, con ropas que nadie podía tener, subido a lomos de un caballo blanco, es decir, era un ser un poco casi celestial, ¿no? Y ocasionaba luchas de poder por quién estaba más cerca del rey. La crónica nos dice que de repente levantáronse alborotos del pueblo contra la gente del rey y sus cortesanos, indignados seguramente por los abusos. Dice la crónica de Fernán Pérez de Guzmán, estuvieron a pique de venir a las puñadas y a la misma ciudad de ensangrentarse. Es decir, muchas veces había muertos en la visita de las ciudades, ¿no? Bien, ya voy a ir acabando. Una de las consecuencias importantes de estas visitas, ya acabó, era, por supuesto, las consecuencias negativas, los endeudamientos, los conflictos, los problemas de convivencia, pero muchas veces los poderosos de las ciudades temían mucho al rey, porque durante prolongadas ausencias del monarca, los que controlaban se enseñoreaban y se hacían dueños de la ciudad. Y esto iba en contra de los monarcas que tenían esas apetencias de centralización y de controlar absolutamente todo. Fíjense lo que pasó en enero de 1327, es un poquito antes, pero cuando ya la monarquía empezó a dar visos de autoritarismo, cuando Alfonso XI, que por cierto tenía 16 años, era de armas tomar, vino a Segovia y se había enterado que había levantamientos y que algunos grupos de poder cuestionaban su autoridad. Fíjense lo que dice la crónica de Fernán Sánchez de Valladolid. Fue a Segovia, dice, a dar escarmiento en los de Segovia por las muertes que hicieron, es decir, se cometían abusos y morían personas. Dice, mandó saber por pesquisa, por investigación judicial, cuáles hicieron aquellas muertes, quiénes fueron los responsables. Y algunos incluso quemaron iglesias. Dice, hechas las correspondientes investigaciones y pesquisas, dice la crónica, fueron presos muchos de aquellos que lo habían fecho, los responsables fueron detenidos. Fue dado juicio justo contra ellos. Siempre que la corona actúa y administra justicia, la palabra justo, es decir, que es legítimo, aparece en las crónicas. Dice, y algunos los arrastraron. Arrastrar a las personas en esta época era muy frecuente. Y a veces era lo menos malo que le pasaba a uno. Dice, después enforcaron los ahorcaron. Dice, a otros los quebraron por los espinazos,
eran bastante expeditivos. Por el quebrantamiento de la cadena. Dice, a otros cortaron los pies y las manos, los degollaron. Dice, y a otros los quemaron por el fuego que habían puesto ellos mismos en la iglesia. Con estos datos uno se pregunta si vivir a principios del siglo XV en Segovia y recibir la visita del rey significaba un motivo de alegría o si por el contrario significaba un motivo de preocupación más que justificable. Pero eso se lo contaré en otra ocasión. Muchas gracias. Veis cómo merecía la pena que viniera. Tienes que volver. Es un compromiso ante todos nosotros, ya buscaremos fechas, pero tienes que volver porque has hablado muy poco de Enrique IV y a mí me gustó mucho Enrique IV. Y me gustaría hacerte una pregunta, ahora hay muy poco tiempo para preguntas, algunas si alguien tiene interés que le vaya pidiendo a la vez para una o dos. Ya está. A ver, el palacio episcopal que hablas, ¿has leído alguna vez que se llamara de San Frutos? Vale, pues otro palacio que no sabemos muy bien dónde estaba, pero estaba en Segovia y todavía duraba, o sea, estaba en pie en el siglo XVI. Y una cosa que sí que me gustaría que dijeras tú, para que nadie se vaya de aquí pensando que es lo que hoy entendemos como palacio episcopal, porque este tenía que estar delante del alcázar, ¿no? Y se sabe cuándo lo derruyeron o cómo se perdió ese edificio. Bueno, no quería contarlo para no liarme mucho más. El antiguo catedral, como ustedes saben, convivía muy cerca del alcázar. Ni que decir tiene que esto ocasionaba enfrentamientos muy graves, de todo tipo, ¿no? A mí no me consta cuando desaparece ese palacio episcopal. Yo tengo la sospecha, que no he contrastado, que las comunidades de Castilla en 1521 fueron el punto final de la andadura de este antiguo palacio episcopal, ¿no? Pero lo cierto es que el palacio episcopal se había convertido, no quiero decirlo, pero en un foco de molestias considerables, y a la vez el alcázar era un foco de molestias considerables al obispo y a su corte, ¿no? Un dato muy rápido, en 1347 el rey Alfonso XI estuvo en Segovia y me encontré una documentación preciosa en el archivo de la catedral en la que el cabildo de la catedral estaban totalmente indignados, porque además es que de los documentos escritos 600 años después se denota el cabreo que tienen, porque los caballos del rey y de la corte se están comiendo la cebada de los canónigos. Y esto, claro, hoy día pues casi siempre se acaba de forma civilizada, pero es que en esta época se tiraba rápidamente de cuchillo. En este caso no pasó porque el rey era un hombre que procuraba impedir este tipo de acontecimientos, pero rápidamente estos enfrentamientos puntuales devenían en sangre, ¿no? Y en muertos. Por esto no me extraña que esto, acumulado durante siglos, hiciera que uno de los objetivos principales de los comuneros fuera la destrucción definitiva de lo que ellos, bueno, o parte de los poderes de Castilla consideraron un nido de conflictos. Yo no lo sé, pero estoy seguro que con la desaparición de la antigua catedral desaparecen esos palacios episcopales, vamos, totalmente seguro, ¿no? Bien, yo quería hacerle una pregunta. ¿Qué protagonismo tuvo Fernando III, que llamaban santo, de Segovia? Porque después de pasar de Catalina de Lancaster a otros, no ha quedado ninguna explicación sobre... Y este Fernando III Santo, la catedral de Segovia, en la capilla del Santísimo, tiene su estatua como principal. Entonces, pregunto, ¿si ha tenido un protagonismo? Bueno, yo tengo que decirle que Fernando III visitó Segovia en varias ocasiones, incluso una muy significativa en 1220, después de casarse con Beatriz de Suabia, pero no es un monarca particularmente vinculado a Segovia. La principal preocupación de Fernando III es el avance reconquistador. Y todos sus esfuerzos, como forma de legitimar la unión entre los reinos de Castilla y León, que se fragua en 1230 a la muerte de Alfonso IX, consiste en ganarse méritos en la conquista. Y la verdad es que en ese sentido fue muy exitoso. En 12 años conquistó Córdoba, Sevilla y Jaén. No es un monarca, de hecho no hay ningún estudio en exclusiva sobre Fernando III y Segovia, pero creo que dentro de los monarcas medievales es uno de los monarcas cuya relación con Segovia podemos calificar de tibia, no inexistente,
pero sí de tibia, es decir, no es un gran monarca para Segovia, es un monarca muy vinculado al sur peninsular, ¿no? De hecho, él a partir de 1230 centra sus, incluso en los años 20, vida de su padre, de Alfonso IX de León, centra sus esfuerzos tanto en Extremadura como en Andalucía por avanzar la reconquista. Es un monarca, los grandes monarcas vinculados con Segovia son los Trastámara, por las razones que he explicado. En fin, todos pasaron por Segovia, la Edad Media, todos, hasta incluso los reyes intrusos como don Alfonso de Trastámara, ¿no? El hermano de Isabel la Católica, porque es una ciudad importante, pero no es un monarca cuya actividad en Segovia sea relevante. Yo creo que a partir de Alfonso el Sabio es cuando la cosa empieza a tomar peso. Había otra pregunta ahí detrás, por favor. Aunque no es el objeto de la conferencia de hoy, sí me gustaría saber tu opinión sobre la muerte de Enrique IV. Es un tema muy interesante. Sí. Pero tienes 5 minutos. Bueno, yo intento resumir. Yo que soy un gran defensor de esto que se está empezando a hacer ahora, que son los estudios forenses, y de hecho he participado recientemente en el análisis forense de los restos de un hijo ilegítimo de Pedro I, os ofrecen muchos datos. Se podía hacer algo con Enrique IV. Enrique IV estaba enterrado en el monasterio de Guadalupe. El cadáver, según nos contó Marañón, en los años 30, tiene un estado de conservación bastante notable y probablemente nos daría muchas pistas de cómo fue la muerte real de Enrique IV. Porque las crónicas del momento dicen que, bueno, sintió un dolor estando en Madrid cazando en el Pardo y se murió. Claro, esto, no sé si habrá algún médico aquí, pero puede responder a muchas cosas. Probablemente, hay un documento muy interesante en Archivos y Mancas, que es un librito, que se llama el libro del boticario, de Fernando López de Aguilar, una persona que se encargaba de hacer las medicinas de la corte de Enrique IV, que es del año 1462. Se conserva excepcionalmente, ¿no? Que a lo largo de ese año están todas las medicinas que por orden de los reyes, de él y de Juan de Portugal, se dan a los miembros de la corte. Curiosamente, el rey recurrentemente ese año está enfermo de lo que se llamaba mal de hijada, problemas hepáticos o de riñón. Incluso en algunas ocasiones le dolía, son muy graciosas las cuentas, porque dice que le dolía la cabeza al rey y también las muelas, ¿no? Entonces le ponían el clásico trapito que antiguamente, pero como era el rey se lo ponían de marcas gibelinas, ¿no? Que quizá esto sea un síntoma de que el rey tuvo problemas hepáticos o de cálculos renales o biliares, es probable, pero no lo podemos saber. Eso en cuanto a las causas que podrían determinar la muerte. Sería muy necesario que se hiciera un estudio forense de él, ¿no? Eso por una parte. Hay otra cosa que es muy interesante. Cuando muere Enrique IV, los cronistas de los reyes católicos, al servicio de los reyes católicos, se encargaron de desprestigiar mucho la figura de Enrique IV. Yo trabajé en alguna cosa sobre su corte y no fue un monarca ni tan oscuro ni tan decadente como se pretende, pero lo que sí parece cierto es que cuando murió, en diciembre de 1474, la autoridad personal suya había decaído tanto que incluso se le amortajó con las ropas que había llevado ese día cazando. Y la prueba está que cuando Marañón levantó el cadáver, en 1930 creo que es, explica, y hay una fotografía en la que el rey todavía llevaba los borceguíes puestos. Los borceguíes son unas botas que se utilizaban para cazar, de origen morisco. Entonces, para resumir, la autoridad por los suelos, se le entierra como ha vestido ese mismo día, ni siquiera se le pone un hábito de dominico, de jerónimo o de franciscano, y sí su contexto político de su muerte es probablemente el más bajo al que podía haber llegado un monarca. En la mayor parte de los influyentes cortesanos, de los letrados y de la nobleza se había pasado a quien en aquella época ya mandaba, que era su hermana o su hermanastra Isabel. Pero tú dirías que hay muchas posibilidades para que hubiese sido envenenado. No. ¿Cómo que no? Les puedo decir que el veneno, es que se lo digo porque precisamente cuando estudiamos la momia de don Sancho de Castilla, el estudio forense se hizo porque se había supuesto por alguien, ya incluso desde la Baja Edad Media, que había sido envenenado o asesinado por Enrique II. Y los datos forenses demostraron que Sanchito, como le conocemos, había muerto de una tuberculosis agravada con un proceso de neumonía. Es muy difícil en la Baja Edad Media, incluso en tiempos posteriores, acabar con alguien por mediación de un veneno, y menos a un rey. Si uno se traslada un poco a la mentalidad del siglo XV, en la que un rey es una figura casi celestial,
asesinar a un rey es muy difícil. Sé que han corrido últimamente al socayo de la serie Isabel bulos de que Enrique IV murió envenenado sin saberlo al 100%, porque claro, esto lo determinaría un estudio científico. Yo me jugaría muchas cosas a que el rey no murió envenenado y que sí probablemente murió de algún proceso que arrastró durante mucho tiempo. Es más que probable. El veneno hace muy poco acto de presencia en las cortes, aunque la gente cree que haga mucho. Es muy difícil. Por una parte, ¿quién puede suministrar un veneno para matar nada más y nada menos que al rey? Un boticario o un físico o un médico de la corte. Rápidamente se le va a detectar y lo van a arrastrar, ya sabéis, a partir de ahí el suplicio que... Yo lo veo muy poco probable. Vamos, no lo creo. Tendrían que venirme estudios médicos diciendo, pues mira, Francisco, hemos encontrado en el cuerpo del rey en restos de venenos, ¿no? Pero no estoy seguro que no. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces terminamos aquí justo a la hora prevista, agradeciéndote muchísimo que hayas incidido y hayas permitido que yo incida también en esos mitos, porque debes de entender que cada uno de nosotros estamos interesados en la temática que has expuesto de una manera muy brillante, por la que te felicito, y las fuentes de información que tenemos, puesto que no somos capaces de entrar en un archivo a leer la letra medieval, es lo que han escrito otros. Entonces aquí es cuando surge nuestra indefensión, porque abrimos libros que nos creemos a pies juntillas pensando que son estudios solventes, y lo que vemos es que hemos leído muchos mitos que nos obligará pues, a seguir leyendo y a leer tus obras para ver qué documentación utilizas para las afirmaciones y ver que al final el conocimiento y la historia es una labor mucho más complicada de lo que parece, porque continuamente te tienes que estar replanteando todo y sobre todo relacionando todo. Me ha encantado tu intervención, porque yo he visto muchas cosas del siglo XVI reflejadas en tu... Y de verdad que creo que hay que verse más a menudo y tenemos que contrastar información más seguido. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, muchas gracias Paco, y nada, espero que sea la primera de otras muchas.